Muy bien, mira esto. El agua hierve más rápido cuando agregas un poco de sal. Mito. No hay ninguna diferencia, e incluso si la hay, es posible que el agua tarde más en hervir, pero podría hacer que tu pasta sepa mejor, solo digo. Los murciélagos son ciegos. No es cierto. El mito probablemente proviene del hecho de que son criaturas nocturnas y tienen una capacidad auditiva extraordinaria. Se mueven principalmente cuando está oscuro y confían en algo llamado ecolocalización. Pero eso no significa que sean ciegos. Sus ojos no son inútiles, simplemente están adaptados a condiciones de poca luz. Una ballena azul es tan grande que su lengua puede pesar tanto como un elefante grande. Sí, estos muchachos son enormes. ¿Pierdes más calor por la cabeza? No. La verdadera razón por la que la gente cree que es así es porque cuando hace frío, nuestra cabeza es la única parte que es más probable que dejemos al descubierto. Si saliéramos a la calle usando solo una camiseta, perderíamos calor a través de nuestros brazos, sin mencionar las piernas, las caderas y otras partes. Así que, usen un gorro, chicos. El mapa de la lengua dice que tenemos diferentes partes para diferentes gustos. No realmente. Hay papilas gustativas individuales que perciben ciertos sabores más que otros, pero eso no significa que un área no pueda percibir un sabor dulce. Los estudios demostraron que todas las áreas de la boca tienen papilas gustativas, sensibles a todos los gustos. Echa un vistazo a este mapa de la lengua de la ballena azul. Parece que le falta el plancton. Los dinosaurios eran gigantes. Bueno, eso es falso. Las películas los muestran como lagartos enormes y escamosos, pero no. En primer lugar, había muchas especies de dinosaurios más pequeños, y algunos de ellos eran tan pequeños como un pavo o una paloma. Además, algunos dinosaurios como el T-Rex incluso estaban cubiertos de plumas, especialmente en las primeras etapas de sus vidas. El oxígeno es incoloro, parcialmente verdadero. En forma de gas no tiene color, pero en forma sólida o líquida tiene un tono azul cielo. Los camaleones cambian de color porque quieren combinar con su entorno. Mito. Eso probablemente sería algo muy agotador. En realidad, algunas otras cosas como el estado de ánimo, la temperatura o la cantidad de luz que reciben afectan su color. Cuando los camaleones se relajan, estiran las células. Los cristales que están dentro de ellos se ven afectados por la luz. Estos animales usan cristales para comunicarse entre sí. Por ejemplo, los tonos más oscuros muestran que no están de tan buen humor, sino que se sienten un poco agresivos. Así que creo que mejor no me acerco. Los neandertales tampoco son nuestros antepasados, a pesar de que vivieron con los humanos modernos, al mismo tiempo en un momento, pero principalmente en diferentes áreas de nuestro planeta. Entonces no son una etapa del desarrollo humano, sino un linaje diferente. También fueron bastante creativos. Usaban fuegos, fabricaban herramientas, comían plantas medicinales, se limpiaban los dientes y muchas cosas más similares a nuestra especie. Los neandertales probablemente se extinguieron debido a los duros cambios climáticos. Los pavos pueden sonrojarse. Eso es verdadero. Son como nosotros cuando se trata de eso. Cuando están enojados, emocionados o incluso sintiéndose mal, la piel de sus cuellos y cabezas se enrojece. Como la de mi hermano mayor. Los agujeros negros no son realmente agujeros como su nombre puede implicar. Son objetos muy densos con una atracción gravitacional extremadamente fuerte. Los flamencos son animales geniales, verdadero. Doblan las piernas a la altura de la rodilla, mito. En realidad las doblan por los tobillos, ya que las rodillas están más cerca del cuerpo y cubiertas de plumas. Las manzanas de los supermercados son frescas, tal vez sí, pero tal vez no. Pueden tener hasta un año de antigüedad, ya que a menudo se recolectan entre agosto y noviembre. Después de eso se cubren con cera y se secan al aire caliente. Finalmente se envían a una cámara frigorífica y después de 6 a 12 meses las vemos en los estantes de los supermercados. ¿El agua embotellada tiene fecha de caducidad? Verdadero. Pero eso no significa que el agua sea lo que caduque. Lo hace la botella. El plástico comienza a filtrarse al agua y aparecen algunos productos químicos no deseados. La bolsita de té en realidad no fue planeada. Verdadero. A principios del siglo XX, Thomas Sullivan llenó pequeñas bolsas de seda con muestras de hojas de té y las envió a sus clientes. La idea era abrirlas y echar hojas de té en el agua caliente. Muchos clientes pensaron que se suponía que debían poner esas bolsas en la tetera sin abrirlas. La bolsita de té pasó por algunas mejoras, recibió una etiqueta de papel y cuerda al final, y un nuevo invento no planeado estaba listo.
Los rayos nunca caerán 2 veces en el mismo lugar. No es cierto. El Empire State Building fue golpeado una vez 8 veces en solo 24 minutos. Hubo una tormenta terrible y nada pudo o puede mantener a los rayos lejos del lugar que fue alcanzado. Si un lugar golpeado tiene características que atrajeron el rayo en primer lugar, como la forma del terreno, el agua estancada o la altura, puede volver a atraerlo. Tienes tanto ADN en tu cuerpo que puedes estirarlo desde el Sol hasta Plutón y de regreso. ¿Verdadero? Y no solo una vez, 17 veces. Por supuesto que no te verás igual después de hacer eso. Los cocodrilos son unas de las especies más antiguas del mundo. Sí, ya han existido durante 200 millones de años. Como mis vecinos, las zarigüeyas duermen colgadas de las colas. Se puede ver en los dibujos animados y en algunas fotos, pero en general no es así. Sus colas son muy fuertes, por lo que estos animales pueden agarrar ramas y sostener su peso, pero solo por periodos cortos. Los especímenes adultos pesan demasiado para permanecer en esta posición durante demasiado tiempo, por lo que no descansarían mucho. Los peces dorados tienen una memoria de 3 segundos. No, los peces dorados son realmente inteligentes. Un estudio mostró que podían distinguir entre 2 canciones clásicas. No aprenden rápido, es cierto, pero después de más de 100 sesiones lo hicieron, lo que no sería posible si su memoria pudiera durar solo 3 segundos. Un tipo de salamandra... puedes leer solo. Adelante, puede extender su lengua hasta la mitad de su longitud corporal en solo 7 milisegundos. Verdadero, eso es 50 veces más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Tienes que ser rápido para atrapar ese mapa de la lengua. Las personas pueden realizar múltiples tareas. No es cierto. Revisar correos electrónicos, hablar por teléfono, cocinar. Parece que hacer varias cosas a la vez ahorra tiempo. Pero las investigaciones muestran que la multitarea no es del todo posible. Nuestro cerebro está programado para hacer una cosa a la vez, por lo que cuando pensamos que estamos realizando múltiples tareas, en realidad se trata de cambiar de tarea, lo que puede llevar más tiempo en lugar de ahorrárnoslo, además de reducir nuestra capacidad de atención. La Tierra no es el único planeta con agua. La NASA descubrió que Júpiter tenía un océano con el doble de agua que en nuestro planeta. Está justo debajo de una capa de hielo. Incluso Marte tiene algo de agua líquida fluyendo. Además, la Tierra es redonda. ¿O no? Técnicamente, tiene polos aplanados y un bulto en el ecuador, así que tiene una forma irregular de elipsoide. Los zombies no son inventados. Verdadero. De acuerdo, los humanos no pueden convertirse en seres como vemos en las películas, pero el reino animal tiene sus zombies. Por ejemplo, hay un tipo de hongo que se apodera de las hormigas y esparce sustancias químicas específicas en sus cerebros. Eso hace que una hormiga deje a su familia para buscar el lugar donde este hongo quiere vivir. La cascada más grande del mundo está bajo el océano. Muy verdadero, está en los mares nórdicos. El agua de mar fría es más densa que la cascada cálida. La caída tiene casi 3,2 kilómetros de largo. La avispa más pequeña del mundo no es más grande que una amiba. Verdadero, esta avispa tiene las mismas partes del cuerpo que otros insectos, como ojos, alas, cerebro, piernas y más, pero solo mide 0,02 milímetros de largo, lo que en la mayoría de los casos la hace más pequeña que los organismos unicelulares, que también conocemos como amibas. La nieve solo puede ser blanca. No es cierto, y no me refiero a la nieve cerca de las bocas de incendio. Por ejemplo, hay algunas montañas con nieve rosada, como la Sierra Nevada en California. Su color se debe a un cierto tipo de algas que viven ahí. Aurora boreal tiene una hermana. Verdadero, se llama aurora austral. Y se puede ver en el hemisferio sur. La mejor época para verla es en el invierno. Más del 99% de los átomos es espacio vacío. Verdadero. Si reuniéramos a todas las personas del mundo y elimináramos todo el espacio vacío entre los átomos, la población de la Tierra encajaría en el tamaño de una naranja promedio. Creo que deberíamos intentarlo. Así finalmente podré conseguir un asiento en el autobús. Los delfines se comunican y se llaman unos a otros por sus nombres. Verdadero. Usan silbidos vocales específicos para identificarse entre sí. Hasta luego y gracias por todos los pescados. El inodoro descarga en diferentes direcciones cuando está en diferentes hemisferios. No.
La dirección es la misma si el baño está en Australia o en Francia. En serio, un caracol puede tener una siesta bastante prolongada. Verdadero, algunos caracoles pueden dormir unos 3 años seguidos. Los tiburones huelen solo una pequeña gota de sangre a kilómetros de distancia. No del todo. Claro, la región de su cerebro a cargo de oler los olores está agrandada, pero el océano es realmente grande, además de que las moléculas de los olores necesitan tiempo para extenderse en el líquido. En un día bastante bueno con corrientes favorables, un tiburón puede oler la presa desde una distancia de un par de campos de fútbol, pero no a kilómetros. Finalmente, los pingüinos le proponen matrimonio a su pareja. Verdadero, son monógamos y después de elegir pareja, el macho le da a la hembra un guijarro para mostrar su afecto. Ah. El problema de ese asteroide que destruyó a los dinosaurios no fue que haya caído, sino dónde ha caído. Esta colosal roca espacial encontró el peor lugar donde podría aterrizar. Además, el ángulo en el que golpeó el suelo fue el más desafortunado. Si hubiera caído verticalmente habría habido menos destrucción, pero cayó en tal ángulo que arrojó una gran cantidad de polvo al aire. Después de que ocurriera el desastre, toneladas de hollín comenzaron a arder. Hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie terrestre contenía la cantidad adecuada de azufre y petróleo necesaria para formar una cantidad colosal de hollín. Si el asteroide hubiera caído sobre el otro 87% del territorio, los dinosaurios aún podrían estar vivos hoy, pero golpeó el peor lugar y levantó 1 millón de toneladas de material en llamas hacia el cielo. Una nube de partículas incandescentes cubrió el cielo y emprendió un viaje a través del continente. Luego, estas partículas se asentaron en el suelo y provocaron incendios a gran escala. Los árboles ardían y enviaban más hollín al cielo. Pero el asteroide chocó no solo con rocas. Cayó en la costa en un lugar donde el fondo del mar estaba lleno de sulfato. Como resultado de la colisión comenzó a arder, lo que provocó la liberación de ácido sulfúrico a la atmósfera. El aire se envenenó. Parece que los dinosaurios no tenían ninguna posibilidad. Pero imaginemos que el asteroide ha caído en otro sitio, en algún lugar en medio del océano. Enormes olas inundaron parte de la Tierra, pero sobrevivieron casi todo tipo de dinosaurios, o incluso mejor, la roca podría haber caído en algún lugar del desierto y haber dejado un cráter gigante. Y eso fue todo. Sí, varios dinosaurios que justo pasaban por ahí no habrían sobrevivido a la colisión, pero en general la situación no habría sido tan crítica. Entonces, los dinosaurios gigantes siguen siendo dominantes en nuestro planeta. No permiten que otros animales se desarrollen, ya que el tiranosaurio y otros dinosaurios feroces cazan mamuts y otras criaturas antiguas. La población de mamíferos está disminuyendo. Los velociraptores luchan por territorios con tigres dientes de sable y osos gigantes. Comienza una lucha por la supervivencia entre los dinosaurios y otros animales. Luego llega la edad de hielo, y algunos dinosaurios no sobreviven. Después, nuevos jugadores ingresan al campo. Esos son los primeros ancestros de los humanos. Convivir con los dinosaurios es difícil. Atacan asentamientos y cuevas, por lo que la gente tiene que construir altos muros para protegerse. Por cierto, el tiranosaurio representa menos peligro para las personas de lo que podrías haber pensado. Según las últimas investigaciones, muchas criaturas podían huir de este monstruo. Sí, probablemente viste cómo alcanzaba fácilmente a los autos en las películas, pero no sería tan aterrador en la realidad. Paleontólogos y biólogos analizaron la fuerza de los huesos del dinosaurio y descubrieron que la criatura no podía alcanzar grandes velocidades. Lo máximo que era capaz de hacer era correr el doble de lento que un atleta de campo. Han pasado miles de años. La gente ha aprendido a vivir con los dinosaurios. Incluso han logrado domar a algunos de ellos. Han domesticado dinosaurios herbívoros para desarrollar la agricultura. Triceratops y toros aran juntos los campos. Imagina granjas repletas de diplodocos o brachiosaurios. La gente trepa por sus largos cuellos y recoge frutos de los árboles altos. Los estegosaurios protegen los pastos de los lobos y los velociraptores. Los dinosaurios con caparazones, como los anquilosaurios, ayudan a las personas a cruzar los desiertos. Junto con los camellos y los burros, transportan cargas pesadas. Las personas comparten el planeta con dinosaurios antiguos y viven en armonía. La situación en los mares y océanos es mucho peor. Los dinosaurios marinos atacan barcos de madera y capturan todos los peces. Imagina que estás navegando a otro continente con toneladas de granos, telas, pieles y otros bienes. Y entonces aparece un mosasaurio gigante en el horizonte. Es uno de los dinosaurios marinos más poderosos. Un gran tiburón blanco parece un pez pequeño a su lado.
La criatura podría derrotar fácilmente a un megalodón. Y entonces se encuentra con un barco de madera. Muerde la cubierta y arrastra todo el barco bajo el agua. Los dinosaurios acuáticos son el principal obstáculo para la comunicación entre países. Esto ralentiza el progreso durante 100 años. La gente construye barcos de metal para resistir los ataques de los mosasaurios y finalmente logran establecer conexiones marítimas. Un problema similar ocurre cuando los primeros aviones despegan hacia el cielo. Imagina que estás volando en un Boeing de pasajeros. Miras por la ventana y ves un pterodáctilo. Ah, espera, es imposible. Estos dinosaurios alados no son tan rápidos, pero pueden alcanzar un helicóptero o algunos biplanos antiguos. Esto representa una seria amenaza para los vuelos, por lo que las personas instalan sistemas de protección de sonido a bordo de cada avión. Los pterodáctilos escuchan ultrasonidos irritantes a distancia y vuelan lo más lejos posible. La gente equipa submarinos y barcos con los mismos escudos de sonido. Entonces, después de que los humanos aprenden a defenderse de los dinosaurios, aparece otro problema. Estas criaturas son los reyes de la vida silvestre, por lo que desplazan a todas las demás especies animales. Los dinosaurios corren por las sabanas africanas y los que tienen pelo viven en los fríos bosques invernales. Los leones, lobos y los osos no son los gobernantes de la naturaleza. Los rinocerontes pelean con los Parasaurolophus. Los estegosaurios atacan a los hipopótamos y les quitan sus territorios. Los dinosaurios venenosos viven en las selvas. Los dinosaurios que pueden trepar a los árboles asustan a los monos. Imagínate un dinosaurio simio saltando de una rama a otra. Para salvar a los animales normales del exterminio, la gente tiene que controlar la población de dinosaurios depredadores. Grandes parques y reservas naturales aparecen en todos los países. La gente transporta dinosaurios allí y los separa de otros animales salvajes. Los dinosaurios parecen estar completamente bajo control. Cuando pasa el peligro causado por las criaturas gigantes, la gente comienza a criar dinosaurios inofensivos más pequeños. Mientras alguien compra un camaleón, otra persona tiene un Microceratus en casa. Hay exhibiciones de dinosaurios. La gente saca a pasear a estas criaturas como si fueran perros. Algunos se toman selfies con ellos, van de compras y se sientan en cafés con dinosaurios pequeños. Ya no son formidables ahora. Son un poco lindos. La gente monta caballos, camellos, Parasaurolophuses y Pachycephalosauruses. Por supuesto, muchos han intentado domar a los velociraptores, pero han fallado. Esos son dinosaurios peligrosos y no saben obedecer. Domarlos es casi tan difícil como domar a un caimán. Pero los perros y los gatos siguen siendo más populares porque son más inteligentes. El cerebro de un dinosaurio es casi del mismo tamaño que el de un pollo. Pero quién sabe, si hubieran vivido hasta el día de hoy, tal vez se habrían convertido en criaturas más inteligentes. Pero imagínate si los dinosaurios fueran inteligentes. En este caso, la gente tendría un gran problema. Aunque algunos científicos piensan que incluso si un meteorito no hubiera destruido a los dinosaurios, no habrían sobrevivido hasta el día de hoy, necesitaban llevar su propio peso colosal en todo momento. Era una carga enorme para sus huesos y articulaciones. La mayoría de los dinosaurios no habrían podido sobrevivir a la edad de hielo con tales características, pero los lagartos más pequeños podrían haber tenido éxito. Los dinosaurios rápidos y ágiles como los velociraptores y los paquicefalosaurios habrían sobrevivido, pero ¿en qué forma? ¿Podrían los dinosaurios haberse convertido en otra cosa? Mira a nuestros viejos amigos los pollos. Muchos científicos creen que son descendientes directos del formidable tiranosaurio. En algún lugar profundo del ADN del ave hay genes que tenía el dinosaurio. Sí, es difícil de creer, pero mira la estructura del cuerpo del pollo y cómo camina. Retira el plumaje, cubre a la criatura con escamas y dale mandíbulas con dientes en lugar de un pico. Y ahí está, tienes un mini T-Rex en el gallinero. Y por cierto, no solo los pollos pueden ser parientes de los dinosaurios. Muchas aves son descendientes de ellos. Sorprendentemente, los caimanes, las serpientes, los cocodrilos y los lagartos monitores no son tan parecidos a los dinosaurios antiguos como los pelícanos, las cigüeñas y otras criaturas voladoras. Durante millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios se convirtieron en alas y las mandíbulas alargadas y llenas de dientes terminaron en picos. La genética de las aves es la clave para entender a los dinosaurios. Los pelícanos son similares a los pterodáctilos, los avestruces a los velociraptores. Quizás muchos otros animales también comparten algunos genes con los dinosaurios antiguos. Si el meteorito no hubiera caído, todos los dinosaurios habrían evolucionado hasta convertirse en criaturas completamente diferentes e inusuales. Los científicos quieren estudiar cuidadosamente el ADN de las aves y tratar de revertir la evolución con la ayuda de la ingeniería genética. Esperan criar dinosaurios a partir de huevos algún día, pero para hacer esto, necesitan encontrar un genoma específico que no haya cambiado durante decenas de millones de años. Se esconde en el ADN
y no es tan fácil encontrarlo y extraerlo. ¿Crees que veremos poderosos dinosaurios para el 2050? Gracias a los últimos descubrimientos de fósiles y a las nuevas tecnologías, estamos aprendiendo cada vez más sobre la biología de los dinosaurios. Para algunos es suficiente con saber que muchos de ellos eran colosales, aterradores y malvados. Pero para quienes eso no alcanza, el uso de la biología comparativa, el análisis de los pigmentos y los potentes rayos X han permitido obtener información sobre características específicas, como sus colores, su comportamiento alimentario y la forma de su lengua. Sí, así es, la forma de su lengua. Lo que ha sido un misterio durante mucho tiempo. Esto se debe a que las partes blandas y carnosas de los dinosaurios casi nunca se conservan. Pero gracias al descubrimiento de algunos huesos hyoides, que son los que están situados en la raíz de la lengua, frente al cuello, ahora tenemos una idea. La mayoría de los animales tienen este hueso hyoides, en el que se ancla la lengua. La forma y la complejidad del hueso determinan la libertad de movimiento de la lengua. Los científicos han descubierto que casi todos los dinosaurios tenían lenguas simples y planas y eran extremadamente similares a las lenguas que se encuentran dentro de la boca de los cocodrilos actuales. Sí, este cocodrilo. Adelante, échale un vistazo más de cerca. No, es broma, regresa. Pero echemos un vistazo a algunos dinosaurios concretos, comenzando por el brachiosaurio. Permítanme arriesgarme y suponer que la mayoría de ustedes reconocen a este dinosaurio debido a su cuello. Ya sabes, el que tenía 9 metros de largo. A pesar de que su cuello es una característica más distintiva, su nombre en realidad se traduce del griego como lagarto brazo. Es de conocimiento común que el brachiosaurio fue uno de los dinosaurios más grandes que jamás hayan existido. En promedio alcanzaba los 23 metros de largo y los 12 metros de altura. Eso es aproximadamente la longitud de 2 autobuses escolares y es tan alto como un edificio de 4 pisos. Ninguno de ellos existía en la era de estos chicos grandes. Se encontraron fragmentos de huesos de patas y vértebras de especies de dinosaurios aún más grandes, pero estos restos óseos son demasiado incompletos como para determinar su tamaño exacto. Así que este chico puede haber sido el dinosaurio más grande que haya existido. Puesto que era, gracias al cielo, herbívoro, se cree que el brachiosaurio comía hasta 400 kilogramos de materia vegetal seca todos los días. La mayor parte estaba compuesta por árboles coníferos, ginkgos y cícadas. Comer toda esa cantidad podría haber sido una tarea difícil, ya que los investigadores descubrieron que sus dientes tenían forma de cuchara y no eran ideales para masticar alimentos. Esto significa que la criatura se tragaba la vegetación entera, porque sus dientes estaban adaptados para quitarla de las ramas, pero no para moler grandes trozos de plantas. Esto, junto con la forma del cuerpo del dinosaurio, sugiere que el brachiosaurio le gustaba alimentarse lo más rápido posible. Los dinosaurios como estos no siempre hicieron uso de su habilidad para despojar a los árboles más altos cuando cenaban. El brachiosaurio viajaba en manadas, moviéndose al siguiente lugar una vez que se agotaba toda la vegetación local. Y me refiero a toda la vegetación local, no solo a la que colgaba en lo alto de los árboles. Es probable que la criatura complementara su dieta con vegetación de los niveles más bajos, después de haber terminado con todos los árboles cercanos. Este método de alimentación era el más atractivo en términos de energía para este gigante. Los investigadores creen que, al masticar la vegetación más baja, los dinosaurios ahorraban hasta un 80% de energía en comparación con la que utilizaban para alimentarse en las alturas. También descubrieron que las fosas nasales del brachiosaurio estaban en la parte frontal de su cara y no en la parte superior. Durante décadas, se creía que estos animales vivían dentro de pantanos. Pero ahora, sabemos que vagaban en manadas por las fértiles llanuras aluviales. Ahora veamos otro concepto erróneo común sobre un dinosaurio famoso. Dale una cálida bienvenida al Tiranosaurio Rex, que posiblemente sea el más célebre de todos los dinosaurios. Los descubrimientos de los últimos 100 años han revelado que los terópodos tenían una piel bastante emplumada. Los terópodos son el grupo de dinosaurios al que pertenece el T-Rex, por lo que, naturalmente, la gente comenzó a pensar que la criatura también estaba cubierta de plumas. Sin embargo, un estudio de 2017 tomó impresiones de la piel del icónico dinosaurio y no encontró evidencia de las estructuras requeridas para sostener plumas. Si un T-Rex tuviera plumas, solo sería en su espalda.
Los investigadores concuerdan en que se han descubierto otros grandes dinosaurios del mismo grupo que el T-Rex con el cuerpo cubierto de plumas. Un ejemplo sería el Yutyrannus. De todas maneras, en la actualidad, se considera que las plumas no eran una característica común de los T-Rex. Entonces es más fácil creer que las plumas eran exclusivas de los tiranosáuridos más pequeños y que cumplían la función de mantener a la criatura abrigada. Durante mucho tiempo, se pensaba que solo los terópodos poseían plumas. Pero esta teoría ha sido desacreditada. La evidencia fósil descubierta en Siberia ahora sugiere que las plumas estaban presentes en distintos grupos de dinosaurios. Los fósiles siberianos en cuestión pertenecían a otra especie de dinosaurio, Culindadromeus sabaecalicus. ¿Crees que lo pronuncié mal? Bueno, demuéstralo. Ahora, este dinosaurio que llamaré Culinda tenía una estructura de pelvis algo similar a la de un pájaro y medía aproximadamente 1,5 metros de largo, casi tanto como un refrigerador. Dado que la función principal de las plumas era la de mantener el calor, es muy posible que los dinosaurios de climas fríos tuvieran más plumas que sus contrapartes de climas cálidos. En general, los animales más grandes tienen menos dificultades para mantenerse frescos, por lo que es probable que los grandes dinosaurios que vivían en estos climas cálidos no tuvieran plumas en absoluto. Los dinosaurios más pequeños que habitaban en climas fríos, por el contrario, tenían muchas plumas. Ahora, gracias al descubrimiento de un Ornithomimus completo, con impresiones de plumas y piel, incluso sabemos cómo se veían algunos de los patrones de las plumas. El nombre de este dinosaurio se deriva del griego y en realidad se traduce como imitador de las aves. Por lo general tenían 3,5 metros de largo, casi tanto como una jirafa, y a pesar de ser omnívoros, no tenían dientes. Sus otras características distintivas incluían 3 dedos que inusualmente tenían la misma longitud. Y a pesar de sus cráneos de huesos finos, su cavidad craneal era de gran tamaño. Sus patas eran extremadamente largas, en particular los huesos de los pies. Combina esto con sus picos desdentados y sus cuellos largos, y sí, debe haberse parecido mucho a un avestruz. Y aunque no eran tan grandes como los brachiosaurios o los dinosaurios en general, su tamaño era mayor al de cualquier otra ave actual del mundo. Y no eran solo las extremidades del cuerpo del Ornithomimus lo que lo hacía parecerse a un avestruz. También tenían patrones de plumas muy similares. Su cabeza, su cuello y la parte inferior de sus patas estaban casi desprovistos de plumas, pero el resto de su cuerpo estaba bien cubierto de un plumaje suave. Es posible que, como en el caso de un avestruz, el plumaje también ayudara a regular la temperatura corporal del dinosaurio. A pesar de que algunos dinosaurios poseían plumas como las de las aves, de hecho eran sus parientes lejanos, durante la mayor parte de su existencia, las plumas no eran aptas para volar. Las plumas encontradas en impresiones fósiles o conservadas en ámbar han permitido a los investigadores comprender por qué estos animales no tenían un cuerpo demasiado aerodinámico. La estructura de estas plumas parece ser muy simple, con un eje central poco definido y flexible. Estas plumas le habrían servido mejor a cualquier dinosaurio como declaración de moda, ya que ayudaban a atraer la atención de otros dinosaurios. Además, tenían la capacidad de regular la temperatura corporal. ¿Te sorprende saber que los dinosaurios tenían plumas de avestruz? Espera a que te diga que sus primos reptiles lejanos tenían algo que parecía pelaje. Déjame presentarte al pterosaurio. Su nombre proviene del griego y se traduce como lagarto alado. Al igual que los dinosaurios, inicialmente se pensó que tenían una piel escamosa o correosa en todo el cuerpo. Pero a lo largo del siglo XX, los exámenes de fósiles revelaron que muchas partes del cuerpo de un pterosaurio eran peludas, y la envergadura de algunos pterosaurios podía alcanzar los 7 metros, casi tan largo como un autobús de Londres. Su mandíbula desdentada era muy larga y se parecía a la de un pelícano. ¿Cómo algo que parece un pelícano puede ser tan aterrador? Estas criaturas estaban recubiertas de picnofibras. Eran estructuras simples, con una composición parecida a una pluma, pero similar a un hilo y muy suave. Investigaciones posteriores sugieren que algunas partes del cuerpo de los pterosaurios tenían plumas más complejas, con hebras ramificadas. Si esto es cierto, sería la primera vez que se encuentran plumas en un animal que no es ni un dinosaurio ni un pájaro.
Si pudieras meterte en la máquina del tiempo y viajar a 1969, te encontrarías con algo espectacular. Lo que estás viendo no es un desierto cualquiera. Es una de las cataratas más poderosas, completamente seca. En el verano y el otoño de 1969, el lado estadounidense de las cataratas del Niágara se quedó sin agua durante 6 meses. Los investigadores querían estudiar la pared rocosa de las cataratas. Temían que se volviera demasiado inestable a causa de la erosión. La erosión es el proceso por el cual las fuerzas naturales como el agua y el viento desgastan los materiales terrestres. Por ejemplo, si ves que el hielo de los glaciares se vuelve turbio, significa que se está produciendo erosión. 3 saltos que cruzan la frontera internacional entre Canadá y Estados Unidos forman juntos lo que conocemos como las magníficas cataratas del Niágara. Sus nombres son Catarata Canadiense, Catarata Estadounidense y Catarata Velo de Novia, de mayor a menor según su tamaño. La catarata estadounidense se encuentra en su totalidad del lado de ese país, mientras que la canadiense está principalmente en el lado de Canadá, dividida por la isla de la Cabra. La catarata Velo de Novia, la más pequeña de todas, está en el lado estadounidense, pero separada de las demás por la isla Luna. ¿No te parece que Estados Unidos y Canadá tienen una frontera natural genial? Muchos no creían que se pudiera ir en contra de la naturaleza e impedir que fluyera una cantidad tan enorme de agua, pero fue posible. Hizo falta una presa de 182 metros a través del enorme río Niágara para cerrar estas asombrosas cataratas. Esto significa que tuvieron que desviar 272,000 litros de agua cada segundo para que el caudal restante pasara por encima de las cataratas canadienses, las más grandes. Para construir esa presa se utilizaron más de 27,000 toneladas de roca, y más de 1,000 camiones transportaron esa roca en el caluroso verano del 69. El 12 de junio, las cataratas estadounidenses se detuvieron luego de haber fluido durante más de 12,000 años. Entonces, las cataratas canadienses tomaron el caudal extra y lo absorbieron para que pudiera realizarse la investigación. Pero los lugareños estaban preocupados. Sabían que no era posible controlar tales cantidades de agua. Temían que el agua tomara otra ruta y provocara una inundación catastrófica. Les preocupaba que los turistas dejaran de venir si los equipos no conseguían que la cascada volviera a fluir como antes. Pero los turistas siguieron acudiendo, incluso ese mismo verano, y tuvieron una oportunidad única de ver algo a lo que nadie había accedido antes ni después. Durante ese periodo se construyó una pasarela provisional a solo 6 metros del borde de las cataratas, ahora secas. Ayudaba a los trabajadores a limpiar el fondo de lo que antes era un río. Así, los turistas podían ir allí y explorar el paisaje salvaje de las cataratas que normalmente estaba bajo el agua, hostil e inaccesible para los visitantes. Mientras exploraban el fondo seco de las cataratas, los investigadores se toparon con millones de monedas diferentes que la gente había arrojado al agua durante décadas, quizá para pedir un deseo o con algún otro propósito. ¡Vaya! Un chanchito de las cataratas del Niágara. La mayoría de esas monedas fueron retiradas. Me pregunto quién se las habrá quedado. Pero desde hace un par de décadas, cada vez vienen más turistas. Imagínate todo lo que podrían encontrar ahora. Más monedas, por supuesto, pero también cámaras perdidas, drones errantes, teléfonos móviles y otras cosas que los visitantes descuidados podrían dejar caer accidentalmente en las cascadas. La idea de eliminar toda el agua y convertir las cataratas del Niágara en un desierto resultó ser posible, pero puede que haya que volver a hacerlo. En 2020, los medios de comunicación informaron que 2 puentes peatonales de las cataratas del Niágara debían ser sustituidos o reparados. No es de extrañar, ya que tienen casi 120 años. Estos puentes están situados por encima de los rápidos. Los expertos debatieron si debían desviar el agua una vez más o no. La gente habla mucho de las cataratas del Niágara, y algunos creen que están entre las más altas del mundo, pero la verdad es que no es así. Son famosas, preciosas y sobrecogedoras, pero en lo que a altura se refiere, hay casi 500 cataratas en todo el mundo que son más altas que el Niágara. Tomemos como ejemplo el Salto del Ángel, situado en Venezuela, cuya altura es de 979 metros. Pero lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan especiales entre las demás es la cantidad de agua que fluye por ellas. Las cataratas muy altas no suelen tener grandes volúmenes de agua. La combinación de todas esas enormes cantidades de agua y la altura es lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan impresionantes. Además, son unas de las más rápidas. El río Niágara apareció tras la última edad de hielo,
junto con toda la cuenca de los Grandes Lagos, de la que forma parte. Hace 18,000 años, esta impresionante catarata no existía. Grandes capas de hielo cubrían la zona del sur de Ontario. Tenían entre 1,5 y 3 kilómetros de espesor. A medida que las capas de hielo se desplazaban hacia el sur, fueron creando las cuencas de los Grandes Lagos. Luego se derritieron, liberando enormes cantidades de agua en las cuencas. En general, el agua que bebemos es agua fósil. Solo el 1% se renueva a lo largo del año, y el 99% restante procede de las capas de hielo. La península del Niágara no ha estado bajo el hielo desde hace casi 12,500 años. Cuando el hielo se derritió, las aguas resultantes empezaron a bajar, por lo que más tarde se convirtió en el río Niágara, el lago Erie y el lago Ontario. Tardó mucho tiempo, pero el agua acabó erosionando los acantilados y formando estas espectaculares cataratas. Seguramente te habrás dado cuenta de que el río Niágara es asombrosamente verde. Este color específico nos indica lo poderosa que es el agua cuando se trata de erosión. Cada minuto, las cataratas del Niágara arrojan más de 60 toneladas de minerales disueltos. Todo eso, junto con la sal disuelta y la roca finamente molida, hace que el color sea tan magnífico. Los habitantes de Estados Unidos y Canadá, o más exactamente, más de 1 millón de personas que tienen acceso a la zona, utilizan las aguas del río Niágara con distintos fines. Por ejemplo, para pescar, obtener agua potable, realizar actividades recreativas como nadar, navegar y observar aves, producir energía hidroeléctrica y mucho más. La primera central hidroeléctrica del mundo se construyó a finales del siglo XIX junto a las cataratas. Pronto empezó a dar sus frutos, porque la población obtuvo electricidad gracias a ella. Pero esta electricidad solo podía viajar 90 metros, así que había que realizar algunas mejoras. Nikola Tesla fue quien aceptó el reto e hizo los cambios necesarios. El científico descubrió que la electricidad podía viajar largas distancias si se utilizaba una corriente alterna. Hoy, varias centrales eléctricas ubicadas en las cataratas del Niágara proporcionan más de 2 millones de kilovatios de energía. Bien, te diré otro dato interesante. 1969 no fue el único año en que las cataratas del Niágara se detuvieron. En 1848, el agua no fluyó por allí durante casi 40 horas. Las cataratas ya eran muy célebres entre los turistas y una fuente de energía útil para la población local, así que no es de extrañar que todos entraran en pánico. Esta vez la culpa fue de la naturaleza. El hielo bloqueó el nacimiento del río Niágara. Un granjero estadounidense fue el primero en darse cuenta. Era el 29 de marzo y salió a dar un paseo justo antes de la medianoche. Pronto se dio cuenta de que no oía el potente rugido de las cataratas. Rápidamente se dirigió a la orilla del río y se quedó inmóvil, conmocionado. Apenas había agua. Las fábricas y los molinos tuvieron que cerrar porque dependían Desde pequeños bichos hasta criaturas colosales, todos los animales están tratando de escapar de un muro de fuego que se mueve en su dirección. La temperatura está subiendo y todo alrededor comienza a arder. Pronto muchos animales y plantas en la Tierra dejarán de existir. Esta es la secuela de un asteroide gigante que se estrelló contra nuestro planeta. Pero, ¿y si los dinosaurios tuvieran habilidades de pensamiento crítico? ¿Podrían haber adivinado lo que iba a suceder? Porque este asteroide fue visible un año antes del impacto. Un año antes del impacto. Sin luces de las ciudades, todos los puntos brillantes del cielo son estrellas. Algunos de ellos son planetas que reflejan la luz proveniente del Sol, como Marte, pero uno de estos puntos es el asteroide. Más tarde será conocido como el impactador Chicxulub. Recibió este nombre debido a la región del México moderno donde cayó. Como sea, en este punto el asteroide parece una estrella. Tiene el mismo brillo que Neptuno, incluso podrías haberlo fotografiado con una cámara de alta calidad, si tan solo los dinosaurios tuvieran pulgares. El impactador ahora pasa por la órbita de Júpiter. Desde esta distancia, la Tierra parece un punto azul pálido. Un mes antes del impacto. El asteroide se ha vuelto mucho más llamativo. Ahora es el punto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. El asteroide cruza la órbita de Marte. Su cola, compuesta de polvo y gas, se alarga cada vez más. Ahora tiene hasta 2 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Una semana antes del impacto,
La cola del intruso ahora es 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pero los dinosaurios no pueden apreciar su belleza. Para ellos, es solo otro punto brillante en el cielo nocturno. Si este asteroide volara hacia la Tierra en este momento, los científicos podrían señalar la ubicación exacta de su impacto con margen de 1 kilómetro. Luego, evacuaríamos a las personas del área de impacto y evitaríamos una catástrofe mayor. Un día antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora ocupa el primer lugar entre los objetos más brillantes del cielo. La luz que lo rodea, llamada halo, parece incluso más grande que la propia Luna. El asteroide pasa ahora por la órbita de nuestro satélite. Parece un punto brillante que deja un rastro ceniciento detrás de él. 1 hora antes del impacto, la luz del impactador Chicxulub es más brillante que la luna llena. Su movimiento puede verse a simple vista. Las noches en la Tierra ya no son oscuras. Recién ahora los dinosaurios comienzan a sentirse ansiosos. Todos los animales de la Tierra empiezan a buscar refugio. 10 minutos antes del impacto, el asteroide pasa ahora por la órbita de la Tierra. Miles de pequeños fragmentos de su cola comienzan a caer sobre el planeta. Parece una lluvia de meteoritos. Hasta ahora estos fragmentos son demasiado pequeños. Todos se queman en la atmósfera antes de llegar a la superficie del planeta. El asteroide se acerca a América del Sur. Si alguien lo estuviera mirando desde Europa, parecería una puesta de sol. El punto brillante del impactador de Chicxulub cae detrás del horizonte. 2 minutos antes del impacto, los dinosaurios ahora pueden ver fácilmente la forma del asteroide. Si supieran cómo hacerlo, incluso podrían estimar su tamaño. Tiene un poco más de 10 kilómetros de ancho, lo que significa que es casi del tamaño de la isla de Manhattan, y el peso del gigante es de 7 kilogramos más 15 ceros. Vuela hacia la península de Yucatán a una asombrosa velocidad de 12 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías llegar de Nueva York a Los Ángeles en unos 10 minutos, pero te quemarías un poco en el camino. 10 segundos antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora se acerca al suelo, unos metros más y... ¡bam! El cielo nocturno de repente se vuelve blanco. El destello es tan brillante que el sol no es visible en este momento. La entrada del asteroide provoca una poderosa explosión que se puede escuchar al otro lado del mundo. El enorme asteroide comienza a arder debido a la fricción con el aire. Se calienta y se divide en muchos pedazos. Estas piezas caen sobre la Tierra. Después de unos segundos, la mayor parte del meteorito cae al suelo. Su masa y velocidad proporcionan al impactador Chicxulub una enorme cantidad de energía. En el siguiente momento, una explosión superpoderosa sacude el suelo. La onda expansiva del meteorito comienza a extenderse desde el lugar del impacto. Arranca enormes trozos de tierra y árboles y luego los empuja al suelo como fichas de dominó. La temperatura de la onda expansiva es tan alta que todo alrededor del lugar del impacto se incendia. La energía liberada durante la colisión también penetra profundamente en el planeta. Esto provoca los terremotos más fuertes en la historia de la Tierra. Ellos, a su vez, generan olas de tsunami tan altas como el Empire State Building. 5 minutos después del impacto, el meteorito deja un enorme cráter. Es tan ancho como el lago Hurón y lo suficientemente profundo como para que 2 montes Everest y medio quepan dentro. Los dinosaurios corren presa del pánico. Intentan evacuar hacia América del Norte, pero la mayoría de ellos no logran atravesar territorios pantanosos desconocidos. Otro peligro es la lluvia de meteoritos en curso. Cientos de toneladas de cenizas y escombros se elevan al aire, calentados por las altas temperaturas. Caen a la Tierra en forma de lava líquida. La ceniza y el humo llenan la atmósfera y bloquean los rayos del sol. La Tierra se sumerge en la oscuridad. Durante varias semanas, nuestro planeta estará totalmente oscuro. Las lluvias ácidas caerán sobre su superficie sin parar. Había mucho azufre en depósitos subterráneos en la península de Yucatán. La energía de la explosión evaporó todo este azufre. Ahora se está enfriando en el aire, formando nubes y goteando hacia el suelo. La mayoría de los animales sobreviven al impacto, pero la extinción masiva continúa durante muchos meses más. La colisión ha sumido a la Tierra en la oscuridad y esto ha acabado con la mayoría de las plantas que se alimentan de la luz solar. Los dinosaurios herbívoros han perdido su principal fuente de alimento y comienzan a desaparecer. Pero los dinosaurios herbívoros son la dieta principal de los carnívoros, y ahora los dinosaurios como el T-Rex no tienen nada que comer. Pronto también se extinguen. En otras palabras, no fue un meteorito lo que acabó con los dinosaurios, sino el hambre y el cambio climático. Los meteoritos de este tamaño caen una vez cada 100 millones de años. ¿Significa que tal evento podría volver a ocurrir? ¿Conseguirán los humanos sobrevivir a este desastre? En estos días podemos mirar hacia el espacio y la aparición de un asteroide del tamaño del impactador de Chicxulub no sería una sorpresa para los astrónomos. En general, los asteroides que miden más de 140 metros de ancho se consideran potencialmente peligrosos.
Como sea, si sabemos sobre el cuerpo espacial que se aproxima, podremos construir refugios llenos de alimentos y suministros de agua. Una vez que el asteroide esté lo suficientemente cerca, podremos esperar el impacto y sus consecuencias en el interior. Pero cuando la gente vuelva a la superficie, verá ciudades y pueblos derribados. Nuestro planeta lucirá como un desierto sin vida. Por eso necesitamos otra alternativa, que es prevenir el impacto. Aquí tenemos muchas opciones dependiendo del tamaño y material del asteroide. Según la NASA, la forma más efectiva es un ariete cinético. Tendremos que enviar un objeto bastante grande y pesado, como una nave espacial, al espacio. Cuando se acerque al asteroide, los científicos elegirán la trayectoria perfecta y la nave chocará contra el cuerpo espacial. Una poderosa colisión cambiará el curso del asteroide, haciéndolo volar más allá de la Tierra. Cuanto más lejos esté este cuerpo espacial de nuestro planeta, más fácil será alejarlo. Otra opción es una explosión controlada en la superficie del asteroide. La primera ley del movimiento de Newton nos ayudará aquí. Dice que si un cuerpo se mueve a una velocidad constante en línea recta, seguirá moviéndose de esa manera, a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, si hacemos una explosión o fuerza lo suficientemente grande, el asteroide cambiará su trayectoria. Cuánto se moverá depende de la cantidad de fuerza que se le aplique. También podemos hacer estallar el asteroide desde adentro. En este caso no será necesario cambiar su trayectoria. En su lugar, intentaremos convertir un gran trozo de roca en un montón de fragmentos más pequeños. Se quemarán en la atmósfera y no dañarán nuestro planeta. Otra forma es un tirón por gravedad. Cada objeto pesado tiene su propia fuerza y campo gravitacional. Nuestro objetivo será enviar una nave espacial al asteroide y hacer que vuele cerca del intruso. El asteroide atraerá a la nave espacial, pero sus motores resistirán. Como resultado, la nave atraerá lenta pero constantemente al asteroide hacia sí misma. Este método llevará mucho más tiempo, pero gradualmente la trayectoria del asteroide cambiará y no chocará contra la Tierra, con un poco de suerte. También podremos utilizar energía solar. Podemos construir una estación espacial con un sistema de lupas gigantes. Luego, enviaremos esa estación más cerca del Sol. Cuando detectemos un asteroide, apuntaremos las lentes en su dirección y enfocaremos el rayo en el cuerpo espacial. El calor del Sol hará que el material del asteroide se evapore. Eventualmente, esto hará que el intruso cambie su trayectoria. Grandes manadas de dinosaurios corren por el bosque. La temperatura sube rápidamente y todo lo que hay detrás comienza a arder. Algunos dinosaurios se quedan atrapados en pantanos y no pueden salir. Los pterodáctilos vuelan sobre sus cabezas, mientras intentan evitar la onda expansiva que pronto cubrirá la Tierra. Este evento ocurrió hace unos 66 millones de años. Acabó con casi todos los seres vivos de la Tierra. Las aves y los dinosaurios voladores fueron casi los únicos que pudieron sobrevivir al evento de extinción más masivo de la historia. Oye, no me culpes, yo no estaba por aquí entonces. Bajemos por su árbol evolutivo para ver el primer pájaro del mundo. Archaeopteryx tenía aproximadamente el tamaño de un cuervo moderno, pero parecía un pequeño dinosaurio con plumas. Tenía muchos dientes cónicos, pequeños, casi como los caimanes. Es porque Archaeopteryx estaba más cerca de los reptiles que de las aves. Sin embargo, su cerebro era 3 veces más grande que el de esos reptiles. Aunque tenía alas con plumas, difícilmente podía volar como los pájaros modernos. Las articulaciones de sus hombros no le permitían levantar las alas por encima de la espalda, así que no podía hacer un batir de alas completo. Lo más probable es que Archaeopteryx fuera capaz de planear con pequeños aleteos. La evolución llevó a unas especies más evolucionadas, capaces de volar. Pterodáctilos. Estos chicos no tenían plumas, sino membranas hechas de piel y músculos. Su envergadura era aproximadamente del largo de una pierna humana. Podía volar perfectamente y atrapar peces y animales pequeños. Aunque los dinosaurios voladores podían superar fácilmente a los depredadores terrestres como los velociraptores y los T-Rexes, la mayoría de ellos no sobrevivieron al impacto del meteorito gigante. Veamos este evento paso a paso para ver cómo llegaron a nuestro tiempo. 10 minutos antes del impacto del meteorito, una enorme roca del tamaño de la isla de Manhattan se mueve hacia la Tierra en el espacio. Pesa 460 billones de toneladas. Eso es como 3 billones de ballenas azules. Los mamíferos más
más pesados que hayan vivido en la Tierra y se acerca a nuestro planeta a 19 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías cruzar el Océano Atlántico en solo 4,5 minutos. Eso es 2 veces más rápido de lo que pueden volar nuestras naves espaciales modernas. 5 segundos antes del impacto del meteorito. Esto se está poniendo tenso. La fuerza gravitacional de la Tierra continúa tirando del meteorito gigante. Hace un agujero en nuestra atmósfera y crea un estallido tan fuerte que podrías escucharlo en el otro lado de nuestro planeta. Todos los animales de nuestro planeta se despiertan presos del pánico. Levantan la cabeza y ven una enorme roca que comienza a arder en el aire. Los fragmentos más pequeños comienzan a desprenderse del meteorito principal. Este fuego es tan brillante que se ve casi como el sol. Los dinosaurios voladores y otros antepasados de las aves modernas son los primeros en percibir el peligro. Se dirigen directamente al cielo e intentan volar lo más lejos posible del lugar del impacto para salvar sus vidas. El momento del impacto, la masa colosal y la velocidad del meteorito le dan una enorme cantidad de energía. Tan pronto como toca la Tierra, provoca una explosión de 150 billones de toneladas de TNT. La onda expansiva literalmente arranca trozos de nuestro planeta y los arroja hacia arriba. Una enorme pared de energía comienza a moverse desde el punto de impacto en todas direcciones. Arranca los árboles con las raíces y los tira al suelo como si fueran fichas de dominó. La onda de choque envuelve completamente nuestro planeta. Esta energía se convierte en calor. Todo alrededor del lugar del impacto comienza a arder. Las selvas verdes y los árboles se convierten en carbón humeante en segundos. El suelo y las rocas simplemente se evaporan. La colisión provocó un terremoto masivo. Algunos dinosaurios pueden haber caído en grietas que aparecieron en el suelo. Un fuerte terremoto provocó un tsunami con olas más altas que el Empire State Building. Los dinosaurios que no quedaron atrapados en los bosques en llamas fueron arrastrados por las enormes olas. Los dinosaurios de América del Norte intentan escapar corriendo hacia el norte, pero la onda expansiva los alcanza inevitablemente. Los dinosaurios voladores no tienen ningún problema con los terremotos o tsunamis. Vuelan lo suficientemente alto para evitar las olas gigantes, pero tendrán que lidiar con escombros de meteoritos que caen continuamente. 5 minutos después del choque del meteorito, una lluvia de fragmentos de rocas gigantes continúa cayendo sobre la Tierra. Algunos meteoritos eran del tamaño de un automóvil, otros eran más como un gran edificio. Las cenizas y el polvo se elevan por el aire. Su temperatura es tan alta que se derriten y se convierten en lava líquida y luego vuelven a caer a la Tierra, provocando más incendios. Las lluvias de meteoritos también causaron problemas a los dinosaurios voladores. Tenían que maniobrar y esquivar las rocas al rojo vivo que caían. Las altas temperaturas eran un gran problema para ellos porque podían hacer que perdieran las plumas. Sin plumas no podían volar. 10 horas después del impacto del meteorito, los dinosaurios corrieron continuamente hacia el norte todo este tiempo. Se encontraron en un territorio desconocido con muchos pantanos. Los dinosaurios gigantes como los T-Rex tenían patas tan largas como la altura de un adulto humano. Tenían la oportunidad de atravesar este terreno, pero si caían nunca podrían volverse a levantar. Los dinosaurios más pequeños como los Triceratops tenían patas cortas y no podían atravesar los densos pantanos. Un mes después del impacto del meteorito se expulsaron 15 billones de toneladas de ceniza a nuestra atmósfera. Una nube gigante bloqueó el sol y la Tierra quedó sumergida en completa oscuridad. Las plantas supervivientes no pudieron alimentarse de la energía del sol y dejaron de producir oxígeno. Los dinosaurios sobrevivientes apenas podían respirar debido a la falta de aire y una gran cantidad de polvo. La falta de sol en el cielo hizo desaparecer el fitoplancton. Muchos animales marinos se quedaron sin su única fuente de alimento. El polvo y las cenizas de la atmósfera evitaban que nuestro planeta recibiera calor del sol y la temperatura comenzó a bajar. El lugar donde cayó el meteorito era rico en azufre. Este ácido tóxico se evaporó en el momento del impacto y se formó en nubes. Ahora había lluvias ácidas en la Tierra. Los dinosaurios voladores tenían que esconderse de estas lluvias. Tenían que permanecer en cuevas y no podían salir a buscar comida. Hasta ahora ha sobrevivido una gran cantidad de dinosaurios terrestres y voladores. Van a ver las secuelas del desastre. El lugar del impacto fue en el actual México, en la península de Yucatán. Ahí se encuentra el cráter Chicxulub. Tiene unos 150 kilómetros de ancho, la mitad de todo el lago Michigan y 19 kilómetros de profundidad. Podría sumergir todo el monte Everest ahí y todavía habría 10 kilómetros de espacio disponible.
No fue el impacto en sí lo que hizo desaparecer a los dinosaurios. El fuego destruyó la mayoría de las plantas que comían los dinosaurios herbívoros. Sin comida, su número disminuyó rápidamente. Los dinosaurios depredadores tampoco tenían nada que comer. La lluvia ácida y la desaparición del fitoplancton amenazaron a toda la vida marina. A pesar de que las aves lograron evitar las olas y el tsunami, también tenían escasez de comida. Aproximadamente el 80% de todas las aves no llegaron al final del evento de extinción. El problema fue que todos los bosques de la Tierra fueron arrastrados. La mayoría de las aves anidan y viven en árboles. Además de eso, los bosques siempre estaban llenos de comida, desde todo tipo de hormigas y termitas hasta insectos voladores y pequeños ratones. Entonces, solo aquellas especies que vivían en el suelo y podían volar bien sobrevivieron. Lo más probable es que se alimentaran de semillas de pequeñas plantas supervivientes. Este hábito hizo que los dinosaurios voladores perdieran los dientes durante la evolución. En lugar de mandíbulas con un montón de dientes afilados, desarrollaron picos largos para agarrar pequeñas semillas del suelo. Aunque ahora la Tierra parecía un lugar terrible para vivir, hay un boom evolutivo para las aves. Debían viajar largas distancias en busca de alimento. Sus alas se hicieron más fuertes. También se sentían a salvo de los depredadores, que antes las consideraban comida. Ningún T-Rex podía sorprender a un pájaro dormido. Aproximadamente 1000 años después de la colisión aparecieron los primeros bosques densos. Eso fue otro gran impulso a la evolución. 1 millón de años después, los bosques llenos de comida estaban poblados por los antepasados de los pájaros ratón modernos. Y 65 millones de años después, en los tiempos modernos, tenemos alrededor de 10.000 especies de aves, palomas, cuervos, águilas y halcones, incluso pingüinos. Todos son descendientes de los dinosaurios, pero hubo otros supervivientes. Algunos antepasados de caimanes y cocodrilos pudieron adaptarse a las condiciones cambiantes. Alrededor del 80% de las especies de tortugas lograron sobrevivir a la extinción masiva y ahora sus descendientes viven entre nosotros. Las especies y los lagartos también pudieron superar los tiempos difíciles en sus madrigueras. Incluso algunos mamíferos como los monotremas sobrevivieron. Este animal del tamaño de un erizo peludo pudo seguir evolucionando. Muchos millones de años después, estos mamíferos evolucionaron hasta convertirse en primates que luego dieron vida a los humanos modernos. Mucho más tarde, llegó el iPhone.